Rachel Holloway siempre se había enorgullecido de su capacidad para fijarse en los detalles. En el análisis financiero era una habilidad esencial. La más mínima desviación de la norma podía indicar problemas graves. Quizá por eso empezó a notar cambios en el comportamiento de su marido antes de darse cuenta de su importancia. Todo empezó con un olor. Una noche, cuando Garrett llegó a casa más tarde de lo habitual, percibió un olor desconocido cuando él se inclinó para besarle la mejilla. No era el Tom Ford habitual, al que se había acostumbrado en los últimos 5 años. Algo más dulce, más floral. ¿Perfume nuevo?, preguntó entonces. Ah, sí, me dieron una muestra en la tienda. Agitó la mano despreocupadamente y se fue directo a la ducha. Rachel se quedó de pie en la cocina de su espaciosa casa de Brooklyn, removiendo distraídamente la salsa para la pasta. Había algo en su respuesta que no le cuadraba. Garrett nunca usaba muestrarios. Lo consideraba un signo de mal gusto. Si te gusta un sabor, cómprate una botella, decía siempre. Aquella noche lo achacó al cansancio y la irritabilidad. El último proyecto había absorbido gran parte de la energía de su marido. Estaba trabajando en la renovación de un edificio histórico en el centro de Manhattan. Un gran encargo, inversores serios. Pero entonces empezaron a aparecer otras rarezas. Una mañana, al recoger su ropa de la tintorería, encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de Tiffany's por valor de $18,000. La fecha del cheque era de hacía 15 días. Rachel no había recibido ninguna joya. Su 10º aniversario de boda era dentro de 3 meses. Quizá estaba preparando una sorpresa, pero Garrett nunca había sido tan considerado con los regalos. La memoria le hizo recordar su primer encuentro, un acto benéfico en el Museo Metropolitano de Arte, donde ella representaba a su banco y él a su estudio de arquitectura. Garrett se había acercado a ella en el mostrador del champán, elegante con su smoking perfectamente confeccionado. No puedo evitar darme cuenta de que eres la única en esta sala que realmente sabe llevar perlas, dijo entonces. Son artificiales, respondió ella con sinceridad, sorprendiéndole con su franqueza. Tanto más. La mayoría de las mujeres de aquí están colgadas de joyas como árboles de Navidad, pero parece que llevan las joyas de otra persona. Hablaron toda la tarde. Rachel apreciaba su agudo ingenio y sentido del humor, y él estaba encantado con su independencia y profesionalidad. 6 meses después, se casaron. Una llamada telefónica la sacó de sus recuerdos. Garrett. Lo siento, cariño, hoy llegaré tarde otra vez. Reunión importante con inversores. Por supuesto, cariño, buena suerte. Abrió el portátil y se conectó a la cuenta bancaria que compartían. El sistema de seguridad requería verificar la identidad. Rachel tecleó un código. En el último mes había habido varias cancelaciones importantes en restaurantes en los que nunca habían estado. Le Bernardin, el jueves pasado, cuando supuestamente tenía una reunión con contratistas. Daniels, hace 15 días, la noche que dijo que trabajaba hasta tarde en un proyecto. Rachel se reclinó en la silla y sintió que se le acumulaba la rabia. Estaba acostumbrada a trabajar con números. Los números no mienten, a diferencia de las personas. Su teléfono vibró en su bolsillo, una notificación de una nueva transacción en su tarjeta compartida. La Perla Boutique, $3,000. Sonrió. Garrett nunca le había comprado lencería. Decía que era algo demasiado íntimo como para elegirlo ella misma. Así que ahora tenía experiencia en la materia. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover, y las gotas caían lentamente por el cristal. Miró sus caprichosos caminos y pensó en lo extraña que es la vida. 10 años de matrimonio, un hogar compartido, facturas compartidas, amigos compartidos. Y ahora perfumes extranjeros, restaurantes desconocidos y lencería de la Perla. Sacó una vieja caja de papeles del armario. En algún lugar debía de estar el papeleo de sus cuentas e inversiones conjuntas. Cuando se casaron, Garrett había insistido en una fusión completa de las finanzas. Somos una familia, ¿por qué deberíamos compartir algo?, dijo entonces. Rachel empezó a revisar metódicamente los documentos. Necesitaba saber exactamente lo que tenían. Estaba especializada en finanzas corporativas y conocía muchas formas de esconder dinero para que fuera imposible encontrarlo. Pero primero tenía que estar segura de sus sospechas. El teléfono volvió a vibrar. Notificación de una reserva en Le Bernardin, para este viernes, para 2. Así que, ¿otra vez otra gran reunión de inversores, cariño?, murmuró,
abriendo un nuevo archivo de Excel. Veamos qué más me estás ocultando. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificaba y empezaba a oscurecer. Rachel encendió la lámpara del escritorio y se sumergió en su trabajo. Tenía que completar una nueva tarea y lo iba a hacer con la minuciosidad que la caracterizaba en los círculos profesionales. Por primera vez en mucho tiempo, sintió emoción. Era como investigar los fraudes financieros de los que se había ocupado en el trabajo, solo que ahora era mucho más personal. El despacho de Rachel en su casa siempre había estado impecablemente ordenado. Cada documento tenía su lugar. Cada carpeta estaba firmada con letra clara. Ahora su mesa parecía un campo de batalla. Extractos bancarios, contratos, cheques. Ordenaba metódicamente los gastos por categorías y creaba una detallada hoja de cálculo Excel. Restaurantes, hoteles, tiendas, transferencias. Cada transacción se completaba con fecha y hora. No es un cuadro bonito. Le Bernardin apareció por primera vez en los gastos hace 8 meses. Luego Daniel, Percé, Jean-Georges. Todos restaurantes Michelin. Todos en días que Garrett supuestamente trabajaba hasta tarde. Los importes de los cheques son siempre para 2 personas. Rachel cogió la agenda de su marido, que tenía por costumbre dejar en casa, para no tener que cargar con demasiadas cosas. Las citas con clientes y contratistas coincidían perfectamente con las fechas de las facturas de los restaurantes. Garrett siempre había sido pedante con los detalles, un rasgo que antaño la había atraído. Los recuerdos la llevaron 10 años atrás, a su boda. Ella había querido una ceremonia modesta. Él había insistido en una celebración fastuosa en el plaza. Te casas con un arquitecto de éxito, querida. Mi reputación exige un cierto nivel. Fue entonces cuando decidieron mantener un presupuesto conjunto. O mejor dicho, también fue idea suya. Mira, estamos construyendo una sola vida, dijo él, poniéndole las manos sobre los hombros. ¿Por qué íbamos a compartir las finanzas? Es una señal de desconfianza. Ella estuvo de acuerdo, aunque sus instintos le decían que mantuviera una cuenta separada. Pero Garrett tenía un don para la persuasión. Era parte de su profesión. No solo diseñaba edificios, sino también relaciones con la gente. Al mirar ahora los extractos, Rachel se sorprendió de su ingenuidad. Un hotel de 4 estrellas en el centro de Manhattan, durante su viaje de negocios a Boston. Un hotel boutique en el Soho, un día en el que estuvo trabajando en un proyecto toda la noche en la oficina. La agenda de viajes de negocios de su marido en el último año la sorprendió aún más. Si antes viajaba una vez cada 2 o 3 meses, ahora lo hacía casi cada 15 días. Boston, Filadelfia, Washington, ciudades a una distancia conveniente para encuentros románticos. Pero lo más interesante eran las transferencias periódicas a la cuenta de una tal PK Consulting LLC. Una empresa pequeña, constituida hacía solo un año, $5,000 cada mes. Consultoría de diseño de interiores. Era el propósito del pago. Rachel sonrió. Garrett nunca recurría a diseñadores externos, pues creía que sabía mejor que nadie cómo debía ser un edificio por dentro y por fuera. Abrió la página web de Hacienda. PK Consulting resultó estar registrada a nombre de Peyton Kingsley. No había foto del propietario en el sitio, pero una breve biografía decía, especialista en arte contemporáneo y diseño de interiores, graduada en la Escuela de Diseño Parsons. Rachel dio un sorbo al café ya frío. 5,000 al mes no era mucho dinero para los estándares de Manhattan, pero cuando se combinaban con restaurantes, hoteles, regalos de Tiffany's y La Perla, sumaban una suma impresionante, casi 100 de los grandes en los últimos 6 meses. Había abierto su cartera de inversiones. Garrett había insistido recientemente en vender parte de las acciones, explicando que necesitaba invertir en un nuevo proyecto. Ahora entendía a dónde iba realmente el dinero. Al otro lado de la ventana, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Rachel reunió rápidamente los documentos en una carpeta y la metió en la caja fuerte. 1 minuto después, la llave giró en la cerradura. «Cariño, estoy en casa». La voz de Garrett sonaba inusualmente alegre para un hombre que supuestamente había pasado todo el día en reuniones importantes. «Estoy en el estudio, cariño», respondió, cerrando Excel y abriendo papeles de trabajo. Se asomó por la puerta. Un hombre guapo y seguro de sí mismo, con un traje caro. Olía al mismo perfume desconocido. «¿Todavía trabajando? Se hace tarde».
Estoy terminando un análisis importante, sonrió. ¿Qué tal la reunión? Productiva. Creo que terminaremos la semana que viene. Se inclinó para besarle la mejilla. Rachel apenas se contuvo para no apartarse. ¿Qué vas a cenar?, preguntó, manteniendo su tono familiar. En realidad, tomé un tentempié en la reunión. Voy a ducharme y a acostarme. Estoy muy cansada. Por supuesto, pensó. Le Bernardins es famoso por su cocina. Me pregunto si la señorita Kingsley apreciaría la gastronomía molecular. Está bien, cariño. Trabajaré un poco más. Cuando sus pasos se calmaron en el primer piso, Rachel volvió a abrir Excel. Tenía mucho más trabajo que hacer. Iba a comprobar cada transacción, cada factura, cada transferencia. Los números le dirían todo lo que necesitaba saber. Al fin y al cabo, su profesión era encontrar irregularidades financieras. Y ahora iba a aplicar sus conocimientos a su vida personal. La Galería Artis estaba situada en el moderno barrio de Chelsea, entre docenas de establecimientos similares. Rachel aparcó su Lexus a una manzana de distancia y paseó tranquilamente por la calle, mirando los escaparates. Había elegido el martes para su visita, el día en que Garrett solía celebrar sus reuniones de trabajo. Las puertas de cristal de la galería se abrieron en silencio. Dentro olía a pintura fresca y perfume caro, paredes blancas como la nieve, interior minimalista, unos cuantos visitantes que pasaban tranquilamente de un cuadro a otro. ¿Puedo ayudarle?, sonó una voz. Rachel se volvió y vio por primera vez a la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. Peyton Kingsley tenía exactamente el aspecto que cabría esperar. Una rubia alta, con una postura perfecta y vestida con un traje de seda color marfil. Parecía tener unos 27 años, no más. Sí, por favor, sonrió Rachel suavemente. Busco algo contemporáneo para el despacho de casa, quizá un abstracto. Garrett había mencionado la galería por primera vez hacía un año. ¿Te puedes creer que hayan abierto un sitio estupendo en Chelsea? Hay obras tan interesantes de artistas jóvenes. En aquel momento no le dio mucha importancia. Su marido se interesaba a menudo por el arte para sus proyectos. Acabamos de recibir una nueva colección de James Harding. Peyton dirigió con elegancia su mano hacia un gran lienzo. Su obra está muy solicitada entre arquitectos y diseñadores ahora mismo. Rachel anotó la frase para sí misma. Así que así era como se habían conocido. Garrett había venido a elegir cuadros para otro proyecto. Muy interesante, fingió escudriñar el lienzo. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esta galería? Poco más de un año. En realidad es un negocio familiar. Mi padre es dueño de una cadena de galerías en la costa este. Por supuesto, pensó Rachel. Marcus Kingsley, un importante promotor inmobiliario cuyo nombre aparecía a menudo en la prensa económica. Ella ya había hecho averiguaciones. En ese momento se abrió la puerta principal, y Rachel apenas pudo evitar esconderse detrás de una columna. Garrett. Llevaba un traje gris claro y un maletín con planos. No debía estar aquí. Era martes, día de reunión. La reacción de Peyton fue inmediata. Una leve sonrisa, un movimiento apenas perceptible en su dirección. Pero se recompuso rápidamente y continuó su conversación con Rachel como si nada hubiera pasado. Disculpadme un momento, se disculpó y se dirigió hacia Garrett. Rachel fingió mirar otra foto, pero observó atentamente su interacción en el reflejo del cristal. Estaban un poco más lejos, contra la pared del fondo, hablando en voz baja. No había signos evidentes de atención, solo una conversación de negocios, pero se fijó en los detalles. La forma en que Peyton inclinaba ligeramente la cabeza mientras le escuchaba, la forma en que la mirada de Garrett se detuvo en su rostro durante una fracción de segundo. Siento el retraso, volvió Peyton unos minutos después. Uno de nuestros clientes habituales. Oh, no pasa nada, sonrió Rachel. Cuénteme más sobre esta colección. Durante la siguiente media hora, escuchó atentamente la historia sobre arte moderno, fijándose en cada detalle del comportamiento de Peyton. Estaba claro que la chica sabía lo que hacía, hablaba con seguridad y conocimiento de causa, pero a través de la profesionalidad se escondía el carácter mimado de una persona acostumbrada a obtener todo lo que quería. Pensaré en tus sugerencias, dijo Rachel por último. ¿Me da su tarjeta? Peyton sacó un rectángulo blanquecino de un elegante soporte. Peyton Kingsley, directora de arte, en letras doradas. En la parte inferior, el nombre de la empresa, PK Consulting. La misma empresa a cuya cuenta iban a parar las remesas mensuales. Al salir de la galería, Rachel caminó lentamente hacia su coche.
El cuadro estaba cuajando por completo. Garrett había empezado a visitar la galería hacía un año. Por aquel entonces se creó PK Consulting. Desde entonces, reuniones periódicas bajo la apariencia de negociaciones comerciales, regalos, hoteles. Sacó su teléfono y abrió el calendario. Hacía exactamente un año, Garrett y ella habían estado en una recaudación de fondos para arte contemporáneo. Ahora parecía saber exactamente dónde empezaba la historia. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de su marido. «Hoy llegaré tarde, tengo una reunión importante con los contratistas». «Por supuesto, cariño», me contestó. «Buena suerte en la reunión». Me pregunto, pensó Rachel mientras se ponía al volante, ¿a cuál de los hoteles cercanos se dirigirían después de la reunión? Pero ya no importaba. Tenía suficiente información para ponerse en marcha. Peyton Kingsley resultó ser una entusiasta de las redes sociales. Rachel había pasado más de una tarde examinando sus perfiles y los de sus amigos. Su Instagram estaba lleno de fotos de restaurantes de lujo, vernissages y viajes. Muchas de las instantáneas estaban geolocalizadas y coincidían perfectamente con los viajes de negocios de Garrett. Sentada en el despacho de su casa, Rachel escribió metódicamente fechas y lugares. Aspen, hacía 3 meses, cuando su marido supuestamente había estado en una conferencia de arquitectura en Denver. Providence, durante su reunión con contratistas en Boston. Miami, con el pretexto de inspeccionar unas obras. En la mayoría de las fotos, Peyton estaba sola o con amigas. Pero a veces el encuadre captaba detalles. La mano de un hombre con un característico reloj Vacheron Constantin. Regalo de Rachel por el 40 cumpleaños de su marido. El borde de una chaqueta del sastre preferido por Garrett. Una noche encontró una foto en la cuenta de un tal Ashley Mortimer, amigo de Peyton. La foto había sido tomada en una exposición privada en una galería de arte contemporáneo. Garrett y Peyton se veían claramente en la esquina del encuadre. Estaban de pie, un poco alejados del resto de los invitados, enfrascados en una conversación. El brazo de él alrededor de la cintura de ella, la sonrisa de ella volviéndose hacia él. La cita, 2 meses atrás. Aquella noche Garrett dijo que tenía una reunión importante con unos inversores. Regresó pasada la medianoche, oliendo a champán y al perfume de Peyton. Rachel conocía el aroma. Había contratado a un investigador privado, un profesional recomendado por conocidos del banco. Le proporcionaba informes diarios con fotos, reuniones en cafés, paseos juntos por el High Line, largos almuerzos en restaurantes. Siempre entre semana, cuando Garrett debía estar trabajando. Las mentiras eran cada vez más sofisticadas. Ahora creaba leyendas enteras sobre proyectos que no existían. Mostraba planos falsos, hablaba de reuniones con clientes ficticios. Rachel escuchaba estas historias con educado interés, anotando cada nuevo detalle en su cuaderno. Los regalos también eran cada vez más caros. A través de sus colegas del banco, hizo un seguimiento de todas las compras de Garrett. Un collar de Cartier, una pulsera de Van Cleef, cuadros de artistas contemporáneos. Para el cumpleaños de Peyton, un viaje a las Maldivas disfrazado de simposio de arquitectura en Dubái. Pero lo más interesante lo descubrió por accidente. Clasificando el correo de su marido, hacía tiempo que él le había dado acceso a su correo electrónico, aparentemente olvidado, Rachel se topó con la correspondencia con un agente inmobiliario. Garrett planeaba comprar un piso en Tribeca, un loft de lujo con vistas al río. El importe de la operación ascendía a $2,5 millones. El dinero iba a proceder de su cartera de inversiones conjunta, el mismo proyecto para el que él había insistido en vender las acciones. Rachel abrió los documentos de la transacción. El primer plazo, $500,000, vencía en una semana. En ese momento se oyó un portazo. Garrett había llegado a casa antes de lo habitual. Rachel cerró rápidamente todos los archivos y abrió su correo electrónico del trabajo. «Cariño, tengo una gran noticia». Entró en el despacho, radiante. «¿Recuerdas el proyecto del que te hablé? Parece que está cuajando». «Eso es maravilloso, cariño», sonrió ella. «¿Me lo contarás en la cena?» «Claro, antes me daré una ducha. Ha sido un día de locos». Cuando subió, Rachel sacó su cuaderno. En la última página escribió: «Apartamento en Tribeca». Era hora de ponerse en marcha. Le quedaba una semana para el primer pago. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje del detective. Nuevas fotos de Garrett y Peyton saliendo de la joyería, a juzgar por el paquete que llevaba en las manos. Otro regalo caro. Rachel cerró el cuaderno y lo guardó en la caja fuerte. Era hora de hacer la cena,
y escuchar otra historia sobre un proyecto inexistente. Pero ahora tenía un proyecto propio, y lo iba a llevar a cabo. Rachel siempre había creído que la mejor venganza debía ser fría y metódica. Las emociones solo se interponen en el camino de una planificación clara, y ella necesitaba un plan impecable. Lo primero que hizo fue concertar una cita con Margaret Davidson, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. El motivo oficial de la cita era hablar del nuevo proyecto de inversión del banco. En teoría, empezó Rachel, sentada en el lujoso despacho de Margaret, si una cónyuge se entera de una aventura antes de que el marido consiga retirar una gran suma del presupuesto conjunto, ¿qué opciones tiene? Margaret sonrió comprensiva. En teoría, si todos los bienes son de propiedad conjunta y hay pruebas de adulterio, el tribunal suele ponerse del lado de la parte perjudicada, sobre todo si se puede demostrar que los bienes comunes se gastaron en una amante. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los entresijos legales. Rachel tomó notas en su cuaderno, elaborando un plan de acción paso a paso. Una vez en casa, se sumergió en el estudio de los documentos financieros. Cada cuenta conjunta, cada contrato, cada inversión, todo requería un análisis minucioso. Sus conocimientos profesionales eran muy útiles en aquel momento. Resultó que Garrett había cometido un grave error. La mayoría de sus grandes compras y transferencias se hacían desde cuentas conjuntas. Incluso los pagos regulares de Peyton se hacían a través de una cuenta comercial conjunta. Al mismo tiempo, Rachel empezó a reunir información sobre las actividades profesionales de su marido. Su estudio de arquitectura se especializaba en la renovación de edificios históricos. Cada proyecto exigía el cumplimiento meticuloso de multitud de códigos y normativas. Escarbando en los archivos de permisos de construcción, descubrió varias decisiones cuestionables en los últimos proyectos de Garrett. Nada manifiestamente ilegal, pero lo bastante controvertido como para suscitar preguntas de los organismos reguladores. Sus competidores eran de especial interés. Rachel pasó una semana recopilando información sobre otros estudios de arquitectura especializados en reformas históricas. Le interesaba especialmente Edgerton and Associates, que desde hacía tiempo competía con Garrett por los grandes encargos. En su despacho, creó una carpeta independiente en su ordenador. Proyecto Venganza. Dentro había archivos cuidadosamente estructurados con pruebas de infidelidad, documentos financieros y meteduras de pata profesionales de su marido. El plan de retirada de dinero tenía que ser perfecto. Rachel ideó un complejo sistema de transferencias a través de varios bancos, utilizando sus conocimientos profesionales. Cada paso estaba calculado para parecer perfectamente legal. Tenemos que actuar rápido, anotó en su cuaderno. Faltan 5 días para el primer pago del alquiler. Por la noche, cuando Garrett llegó a casa, le preguntó por su día, como de costumbre. Todo va genial, cariño. El proyecto avanza según lo previsto. Le besó la mejilla. Me alegra oírlo, respondió ella pensando que su proyecto estaba a punto de toparse con complicaciones imprevistas. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, tumbada junto a su marido. 10 años de matrimonio, todos sus sueños y planes compartidos, y ahora ella preparaba un plan para destruirle. Pero no había duda, él había tomado sus propias decisiones. El primer paso es congelar las cuentas principales, escribió en su cuaderno a la mañana siguiente. El segundo paso es preparar los documentos para una auditoría fiscal de su oficina. El tercer paso es contactar con sus competidores. El plan estaba listo, solo quedaba empezar a actuar. Rachel empezó la mañana del martes con una visita al banco. Su impecable reputación como analista financiera le abría muchas puertas. Todo lo que tenía que hacer era mostrar sus credenciales como empleada de un importante banco de inversión. Necesito abrir algunas cuentas corporativas, explicó al director, y hacer una serie de transacciones internacionales. Al final del día, había abierto 4 cuentas nuevas en bancos diferentes, todas ellas perfectamente legales, en empresas ficticias registradas de antemano. Las primeras transferencias se disfrazaron de inversiones en empresas europeas de nueva creación. Al mismo tiempo, se ocupaba de la reputación profesional de su marido. En su último proyecto, la renovación de un edificio histórico en el distrito financiero, descubrió un detalle interesante. Algunas de las soluciones arquitectónicas se parecían sospechosamente a un proyecto realizado en Boston hace 5 años por otro despacho. Rachel organizó un encuentro supuestamente casual con James Edgerton, el director de una empresa rival.
Se cruzaron en una recaudación de fondos, donde ella mencionó de pasada las similitudes entre los proyectos. Sí, he notado un cierto similitudes, se extendió Edgerton mirándola de cerca. Quizá deberíamos echar un vistazo más de cerca a la documentación, sugirió, entregándole una tarjeta de visita. Los trapos sucios sobre su marido y Peyton se amontonaban en una carpeta aparte. Fotos de un investigador privado, registros telefónicos, extractos bancarios, documentos separados sobre la compra del piso de Tribeca donde Garrett planeaba meter a su amante. Metódicamente creó rastros digitales de los supuestos errores profesionales de Garrett, cálculos inexactos, decisiones cuestionables, infracciones del código de edificación. Todo parecían errores aleatorios que podrían salir a la luz con una inspección minuciosa. Tengo que ir a Boston un par de días, informó a su marido. Tengo una reunión importante con un cliente. En Boston se reunió con los arquitectos cuyo diseño supuestamente había copiado Garrett. Se interesaron mucho por los materiales suministrados. De vuelta en Nueva York, descubrió otro regalo de su marido a su amante, una transferencia de $30,000 por consulta de diseño. El dinero ya se había transferido a una de sus nuevas cuentas, aparentemente para invertirlo en un fondo europeo. Las cuentas bancarias en el extranjero requerían un cuidado especial. Rachel utilizó sus contactos profesionales para abrir varias cuentas en Suiza y Singapur. Cada transferencia se documentaba cuidadosamente y se disfrazaba de inversión legítima. Cariño, últimamente trabajas mucho, comentó Garrett durante la cena. Tenemos un proyecto importante, sonrió ella. Tenemos que prepararlo todo a conciencia. Él no sabía con qué exactitud había descrito ella la situación. Su proyecto requería una cuidadosa preparación. El viernes había llegado un mensaje de Edgerton. Quería reunirse para hablar del solapamiento de proyectos que había descubierto. Otra pieza del mosaico encajaba en su sitio. Por la tarde, comprobó el estado de las cuentas. El 80% del patrimonio común ya se había transferido a las nuevas cuentas. Quedaban por ultimar los últimos preparativos antes de la huelga principal. Pronto, escribió en su cuaderno. Muy pronto. La reunión con James Edgerton fue en su despacho privado, en la planta 42 de un rascacielos con vistas a Central Park. Rachel extendió una carpeta de documentos delante de él. Mira estos planos, le señaló las proyecciones de las fachadas. Compáralos con tu proyecto de Boston de hace 5 años. No es solo el parecido lo que salta a la vista, es prácticamente una copia completa con cambios mínimos. Edgerton escrutó los documentos con el ceño cada vez más fruncido. ¿De dónde has sacado estos materiales?, preguntó finalmente. Digamos que tengo acceso a cierta información, y creo que la comunidad profesional debería ser consciente de tal préstamo. Al día siguiente se reunió con Samantha Baker, periodista de una influyente revista de arquitectura. Se conocían de eventos sociales, y Samantha siempre buscaba historias de gran repercusión. Imagínate el titular, dijo Rachel mientras removía el café. Famoso arquitecto copia diseños ajenos, un escándalo en el mundo de las recreaciones históricas. Samantha se inclinó hacia adelante interesada. ¿Tienes pruebas? Mejor, tengo toda la historia. Rachel había preparado un paquete de documentos que demostraban la copia sistemática de ideas ajenas. Identificó similitudes no solo con el proyecto de Boston. Varias otras obras de Garrett se parecían sospechosamente a las de otros arquitectos. Los rumores empezaron a circular entre los profesionales. Primero se insinuó con cautela en conferencias. Luego se habló más abiertamente en foros especializados. Rachel canalizó hábilmente el flujo de información a través de confidentes. ¿Has oído hablar del último proyecto de Holloway? Dicen que es muy parecido al trabajo de los arquitectos de Boston. ¿Y has visto los análisis comparativos de las fachadas? Las coincidencias son sorprendentes. En su banco, Rachel preparó un análisis de los flujos financieros de la oficina de Garrett. Identificó varias transacciones cuestionables relacionadas con permisos de construcción. Nada descaradamente ilegal, pero lo bastante sospechoso como para justificar una inspección más minuciosa. Una noche, Garrett llegó a casa alarmado. ¿Te lo puedes creer? Alguien está difundiendo sucios rumores sobre mi último proyecto, dijo durante la cena. Supuestamente lo he copiado de algún edificio de Boston. Qué desagradable, replicó Rachel. ¿Hay alguna base para tales acusaciones? Claro que no. Apartó el plato con irritación.
Solo sé los rivales. Permaneció en silencio, pensando en la carpeta de documentos que Samantha debía recibir mañana. No solo había esquemas comparativos de los diseños, sino también pruebas de cómo Garrett había accedido a los planos originales. Dentro de una semana, debía publicarse un artículo en una importante publicación profesional. Rachel ya había visto el borrador, una brillante pieza de periodismo de investigación sobre el plagio sistemático en la arquitectura. El nombre de Garrett aparecía como el principal antihéroe de la historia. Tal vez deberíamos ir a los abogados, le sugirió a su marido. Para proteger tu reputación, no merece la pena atraer atención innecesaria todavía, negó con la cabeza. Se calmará por sí solo. Rachel sabía que no sería así. El artículo debía publicarse justo antes de una importante presentación del nuevo proyecto de Garrett. Un proyecto para el que esperaba conseguir un contrato multimillonario. En su cuaderno, anotó: se acabó el escándalo del plagio. Pasando a la parte financiera del plan, la trampa estaba preparada. Solo quedaba esperar a que la víctima hiciera el movimiento final. Rachel se despertó temprano por la mañana mientras Garrett aún dormía. Hoy comenzaba la fase final de su plan. Bajó en silencio a su despacho y encendió el ordenador. En la pantalla se abrió una hoja de cálculo con todos sus bienes comunes. 10 años de matrimonio se convirtieron en columnas de números, cuentas e inversiones. 2 casas, una en Brooklyn y otra en las afueras. En los Hamptons, una cartera de acciones y bonos. Ahorros para la jubilación. Cuentas bancarias en varios países. Empezó transfiriendo dinero de una cuenta conjunta para comprar un piso en Tribeca. $500,000 fueron a parar a una nueva cuenta registrada a nombre de una empresa fantasma. La transacción parecía una inversión normal en un fondo inmobiliario europeo. El siguiente paso fueron las acciones. Rachel vendió metódicamente pequeños bloques de acciones, convirtiéndolos en efectivo. El dinero iba a parar a cuentas abiertas en distintos bancos a nombre de empresas inexistentes. El esquema era complejo. Los fondos viajaban por varias jurisdicciones, lo que confundía el rastro. Prestó especial atención al sector inmobiliario. Durante el último mes, había preparado meticulosamente todo el papeleo. La casa de los Hamptons era ahora propiedad oficial de un fideicomiso del que ella era la beneficiaria. La casa principal de Brooklyn parecía estar registrada a nombre de una empresa de su propiedad, a través de una compleja cadena de entidades extraterritoriales. «Cariño, ¿has visto la escritura de la casa?», Garrett preguntó un día. «Quiero comprobar algo para la declaración de la renta». «Mira en el cajón de arriba de tu escritorio», respondió ella. «Lo ordené todo ayer». Los documentos que encontró eran copias muy envejecidas. Los originales ya estaban guardados en una caja de seguridad a otro nombre. Los ahorros para la jubilación resultaron ser los más difíciles de todos. Rachel pasó una semana consultando a abogados financieros antes de encontrar la manera de transferir los fondos sin infringir descaradamente la ley. Tuvo que crear un nuevo fondo de pensiones con condiciones especiales de gestión. Al mismo tiempo, preparaba el terreno para la eventual quiebra de su marido. Todas sus deudas importantes estaban cuidadosamente documentadas. Incluso había encontrado la forma de crear varios préstamos nuevos a su nombre, perfectamente legales, pero con estrictas condiciones de reembolso. «Qué raro», dijo Garrett durante el desayuno. «El banco rechazó mi solicitud de préstamo para un nuevo proyecto. Nunca me había pasado». «Quizá deberíamos hablar con otro banco», sugirió ella, sabiendo que el resultado sería el mismo. Sus inversiones conjuntas en startups y proyectos de capital riesgo también necesitaban atención. Rachel cerró posiciones metódicamente, convirtiendo activos en efectivo. Cada operación se disimulaba como una transacción normal de mercado. Al final de la semana, la mayor parte del capital se había transferido a nuevas cuentas. Solo quedaban los activos que no podían tocarse sin llamar la atención. Su turno llegaría más tarde. En su cuaderno, Rachel anotó los últimos pasos. Bloquear el acceso a las cajas de seguridad. Cancelar todas las tarjetas de crédito. Preparar avisos a los bancos. Por la tarde, comprobó el estado de todas las cuentas nuevas. Las cifras eran satisfactorias. Casi el 90% de su fortuna conjunta estaba ahora bajo su completo control. Garrett, mientras tanto, seguía viviendo en su realidad. Planeaba nuevas compras para Peyton, sin saber que pronto no le quedaría dinero ni para cenar en un restaurante. «¿Vamos a los Hamptons el fin de semana?», sugirió.
El tiempo promete ser agradable. Lo siento, cariño, tengo reuniones importantes en el banco, respondió ella. Quizá la próxima vez. No habrá una próxima vez, pensó Rachel. En 3 días debía salir el artículo sobre el plagio, y en 4 días, todas las cuentas de Garrett estarían bloqueadas. Esa noche hizo una lista final. Cerrar las cuentas conjuntas, revocar los poderes notariales, notificar a los bancos cualquier actividad sospechosa. Cada paso estaba calibrado al minuto. En el dormitorio, Garrett ya estaba dormido. Rachel observó su rostro sereno y pensó en cómo reaccionaría ante la noticia. Primero, el artículo arruinaría su reputación profesional. Luego descubriría que todas las cuentas estaban vacías. Luego descubriría que sin el dinero no podría comprarle un piso a su amante. Pronto, escribió en su cuaderno. Muy pronto te darás cuenta de que lo has perdido todo. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Mañana comenzaría la última fase de la operación. La mañana empezó como de costumbre. Rachel se levantó antes que el despertador. Preparó café y revisó el correo. A primera vista, un día normal, el tipo de día que había habido miles en sus 10 años de matrimonio. Garrett bajó a desayunar muy animado. «Hoy es un gran día», dijo, untando su tostada con mantequilla. «La firma de la escritura del piso. Por fin una buena inversión». Rachel sonrió, removiendo su café. Sí, un gran día. Él no sabía cuánta razón tenía ella. A las 9, salía el artículo sobre el plagio. A las 10, todas sus cuentas estarían bloqueadas. A las 11, tenía una cita con un agente inmobiliario para hacer el primer pago de su piso. «Yo también estoy ocupada hoy», le dijo. «Gran proyecto en el banco». «¿Cenamos juntos?», preguntó él, dándole un beso en la mejilla antes de marcharse. «Claro», respondió ella, sabiendo que esa cena no iba a tener lugar. En cuanto la puerta se cerró tras él, Rachel abrió su portátil. Lo primero que hizo fue consultar la página web de la revista de arquitectura. El artículo ya había aparecido, el titular gritando: «Escándalo arquitectónico, famoso restaurador declarado culpable de plagio sistemático». El teléfono vibró, un mensaje de Samantha. «El artículo está batiendo récords de audiencia. Ya está siendo reenviado por las principales publicaciones». A las 9:30, Edgerton llamó. «Vamos a presentar una demanda formal por infracción de derechos de autor». A las 10 en punto, Rachel puso en marcha el mecanismo preparado. Cartas a los bancos notificándoles actividades sospechosas, solicitudes de bloqueo de cuentas conjuntas, revocación de todos los poderes. A las 10:15 sonó la primera llamada de Garrett. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba de rabia. «¿Has visto ese sórdido artículo?». «Sí, cariño. Es una situación muy desagradable. Todos mienten. Voy a demandarlos por difamación». «Claro que sí, cariño. Solo que, ¿estás segura de que tienes los fondos para los honorarios legales?». Hubo una pausa. Al parecer estaba intentando entrar en la banca online. «¿Qué pasa con nuestras cuentas? ¿Por qué no puedo acceder a ellas?». «Probablemente algún tipo de fallo técnico». Su voz sonaba preocupada. «Intenta llamar al banco». Durante la hora siguiente, el teléfono estuvo repleto de llamadas. Garrett pasó de un banco a otro, tratando de averiguar qué estaba pasando. Todas las cuentas parecían bloqueadas. Las tarjetas no funcionaban y el acceso a las inversiones estaba cortado. A las 11 había quedado con un agente inmobiliario. Rachel se imaginó su cara cuando se dio cuenta de que no podía hacer un pago. «¿Qué ha pasado con el dinero?». Su voz en el auricular sonaba ya casi asustada. «¿Dónde están los 500,000 para el pago inicial?». «Oh, ¿te refieres a ese piso en Tribeca? ¿Para Peyton?». Se permitió por fin algo de veneno en su voz. «Me temo que ese dinero ya no está disponible». ¿Dónde? Sabes, cariño, deberías haber tenido más cuidado con las cuentas conjuntas. Y con tu elección de amante. A Peyton le gustan demasiado las redes sociales». Un silencio sepulcral colgaba del auricular. «¿Qué hiciste?», finalmente preguntó. «Protegí nuestros activos. Ahora están en un lugar seguro al que no puedes acceder. Como todas tus cuentas personales, tenía que asegurarme de que no escondías el dinero. No puedes». «Ya lo he hecho. Comprueba tu teléfono, creo que Peyton ya ha llamado. Probablemente quiere saber por qué no llegó su pago mensual». Ella podía oír su respiración agitada en el receptor. «Y sí, cariño, sobre la cena, lo siento, no puedo ir. Tengo una reunión con nuestro abogado, o mejor dicho, mi abogado ya».
Colgó el teléfono y se recostó en la silla. El día X había empezado perfectamente según lo previsto. Ahora solo le quedaba ver cómo se desmoronaba la vida cuidadosamente construida de su marido. Al anochecer ya habían aparecido los primeros indicios de un desastre inminente. Rachel observó el desarrollo de los acontecimientos desde su despacho en el banco, a donde se trasladó inmediatamente después de la conversación con su marido. La primera llamada al agente inmobiliario había salido mal. Garrett no había podido hacer el pago inicial del piso y el trato se había ido al traste. Peyton se enteró casi de inmediato. Ya estaba eligiendo los muebles para la nueva casa. ¿Cómo que no hay dinero? Rachel escuchó su llamada a Garrett gracias a un programa de grabación preinstalado. Me prometiste este piso. Cariño, ha habido un malentendido con las cuentas. Lo arreglaré. ¿Malentendido? ¿Y mi exposición? Prometiste patrocinar la inauguración de una galería. Rachel sonrió. Por supuesto que Peyton había planeado abrir su propia galería. El dinero de papá se había acabado hacía tiempo, pero la ambición seguía en pie. A la hora de comer, habían empezado los problemas en el estudio de arquitectura. Un artículo sobre plagio se había hecho viral. 2 clientes importantes ya habían cancelado sus pedidos. El personal de la oficina cuchicheaba por los rincones comentando la noticia. Señor Holloway, hay un banco en la línea. La secretaria de Garrett sonaba preocupada. Algo sobre un descubierto. Los prestamistas reaccionaron con la rapidez del rayo. Cuando se enteraron de los problemas de reputación y de las cuentas congeladas, empezaron a exigir la devolución anticipada de los préstamos. Y no había nada con qué reembolsar. Todos los activos estaban indisponibles. Escucha, Garrett llamó a su viejo amigo, vicepresidente de un banco. Necesito un préstamo, inmediatamente, a cualquier tipo de interés. Lo siento, viejo amigo, pero su calificación crediticia en este momento es... Digamos que no estás en el mercado para un nuevo préstamo. Peyton llamaba cada hora. Primero exigía una explicación, luego amenazaba. Si no solucionas el problema del piso, se lo contaré todo a tu mujer. Ella ya lo sabe, respondió Garrett cansado. ¿Cómo? ¿Se lo has contado? No, ella lo descubrió por su cuenta, y supongo que fue ella quien bloqueó todas las cuentas. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Peyton preguntó en voz baja. ¿Y yo qué? Encontraré una salida. Pero ya no había la misma confianza en su voz. Por la tarde, la situación se había vuelto crítica. 3 importantes arquitectos abandonaron el despacho. No querían que el escándalo del plagio afectara a su reputación. Uno tras otro, los clientes cancelaron sus contratos. Señor Holloway, el director financiero del despacho parecía confuso. Tenemos un problema con las nóminas. Todas las cuentas de la empresa están congeladas. Garrett corrió entre los bancos tratando de encontrar alguna salida, pero en todas partes le rechazaban. Su impecable historial de crédito se derrumbó de la noche a la mañana. ¿Tal vez tu padre pueda ayudar?, le preguntó a Peyton cuando se encontraron en una cafetería. ¿Me estás tomando el pelo? Después de un escándalo como este, me mataría si se enterara de que salgo con un hombre casado. Rachel observó su encuentro desde la distancia. Peyton parecía aterrorizada mientras sus sueños de tener su propia galería se desvanecían. Al anochecer, el teléfono de Garrett no paraba de sonar con llamadas de acreedores. Bancos, proveedores, contratistas, todos exigían el pago inmediato. ¿Qué voy a hacer?, preguntó desesperado a su abogado. Prepárate para la quiebra, respondió el hombre. Y posiblemente un proceso penal por plagio. Peyton dejó de contestar al teléfono. Su último mensaje fue breve. No intentes contactar conmigo. No puedo arriesgar mi reputación. Rachel repasaba los informes del detective. La chica ya estaba buscando un nuevo patrón, esta vez soltero y más fiable. Esa noche, Garrett intentó entrar en su casa de Brooklyn. Habían cambiado las cerraduras. «No puedes hacer eso», gritó por el interfono. «Sí puedo», respondió Rachel con calma. «La casa pertenece a un fondo fiduciario y no tienes derecho de acceso. ¿Dónde vivo?» «Oh, estoy segura de que Peyton te acogerá». «Oh, sí». No es como si ella contestara su teléfono. En su habitación de hotel, lo único que podía permitirse con su tarjeta de crédito de emergencia, Garrett trató de darse cuenta de la magnitud del desastre. Sin dinero, sin casa, una reputación arruinada, un negocio perdido, y no había forma de arreglarlo.
Rachel recibió el último informe del investigador privado. Peyton fue vista cenando con una famosa galerista. Aparentemente, ella estaba buscando una nueva oportunidad profesional. Efecto dominó, escribió Rachel en su cuaderno. Una cosa arrastró a todo lo demás. Cerró el cuaderno y contempló la ciudad nocturna. La venganza era aún más dulce de lo que había imaginado. El artículo de la revista de arquitectura fue solo el principio. Al cabo de un día, las principales publicaciones económicas se hicieron eco de la historia. The New York Times publicó un mordaz artículo en primera página en la sección de negocios. Un famoso arquitecto lleva años malversando proyectos ajenos. Rachel vio cómo la reputación de su marido se desmoronaba como un castillo de naipes. Todos los contactos y conocidos que había construido a lo largo de los años se desmoronaban uno a uno. El Consejo de Administración quiere una explicación, le dijo a Garrett el presidente de su oficina. Mañana a las 9. La reunión duró menos de una hora. Garrett intentó justificarse, hablando de coincidencias y tendencias generales de la arquitectura. Pero las pruebas eran irrefutables. Análisis comparativos de proyectos, testimonios de antiguos empleados, documentos con fechas de acceso a materiales ajenos. Nos vemos obligados a pedir su dimisión. La voz del presidente sonaba fría. La empresa no puede arriesgar su reputación. A mediodía, sus pertenencias personales estaban metidas en una caja de cartón. Los empleados apartaban la vista cuando pasaba. Solo la recepcionista susurró: «Lo siento, señor Holloway». Los clientes fueron rechazándose uno a uno. Un prestigioso proyecto para renovar el histórico hotel, cancelado. El contrato para diseñar la nueva ala del museo, cancelado. Incluso clientes privados que habían trabajado con él durante años no le devolvían las llamadas. «Es solo un malentendido», intentó explicar a otro antiguo cliente. «Puedo demostrarlo todo. Lo siento, señor Holloway, pero no podemos correr riesgos. La reputación en nuestro negocio lo es todo». La comunidad profesional reaccionó sin piedad. La Asociación de Arquitectos inició una investigación. Colegas que antes le habían felicitado por el éxito de sus proyectos, ahora condenaban públicamente sus métodos de trabajo. ¿Cómo se ha podido joder así a todo el sector?, se resentía su antiguo mentor en una entrevista. Proyecta una sombra sobre todos nosotros. Garrett intentó dar una rueda de prensa para explicarse. Los periodistas fueron implacables. ¿Desde cuándo plagia? ¿Cuántos proyectos copia realmente? ¿Es cierto que sobornó a funcionarios para conseguir aprobaciones? Salió corriendo a mitad del acto, perseguido por los flashes de las cámaras. Rachel consiguió un vídeo de la rueda de prensa. Garrett parecía envejecido, confuso. ¿Dónde había quedado su fanfarronería habitual? El golpe final fue el premio profesional que recibió el año pasado. El comité había declarado el premio desierto por atroces violaciones de la ética profesional. Por la noche la llamó, por primera vez en días. ¿Estás satisfecha?, su voz sonaba ronca. «Has destruido todo lo que he creado durante 20 años». «No, cariño», respondió ella con calma. «Tú mismo lo destruiste todo. Solo les mostré a todos la verdad». «¿Qué verdad? ¿Qué sabes tú de arquitectura?» «Lo suficiente para encontrar los originales de todos los diseños que copiaste, y gente dispuesta a confirmarlo». El silencio se hizo en el auricular. «¿Sabes?», continuó. «Lo curioso es que tú mismo podías crear hermosos diseños. Tenías talento, pero tomaste el camino fácil. Voy a demandarte». «¿Con qué dinero, querida? ¿Y con qué reputación?». Colgó el teléfono y abrió el portátil. En la pantalla brillaba el titular de un nuevo correo electrónico. «Urgente. Descubierto otro plagio en proyectos de Holloway». El efecto dominó continuaba. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos rechazos, nuevos golpes a la reputación. El colapso profesional era total e irreversible. Peyton se enteró de la verdad por una columna de Sociedad. El artículo se titulaba «El colapso del arquitecto, la doble vida de Garrett Holloway». Los periodistas lo desenterraron todo, el fraude profesional y la aventura amorosa. Las fotos con el investigador privado le vinieron bien. Se sentó en su galería, hojeando frenéticamente el artículo en su tableta. Su nombre había sido mencionado varias veces. Joven galerista, hija de un famoso promotor inmobiliario, amante de un arquitecto escandaloso. Papá se pondría furioso.
¿Así que todos estos regalos fueron con el dinero de su mujer? Murmuró, leyendo los detalles de las maquinaciones financieras. ¿Y yo que pensaba que tenía tanto éxito? El teléfono no paraba de sonar con llamadas de sus amigos. Todos querían detalles, pero ella no tenía nada que decir. Ella misma había sido engañada, al igual que la esposa de Garrett, solo que de una manera diferente. Garrett había intentado llamarla todo el día. Peyton dejaba pasar las llamadas, pero a la 20ª vez no pudo soportarlo. ¿Qué quieres? Su voz temblaba de rabia. Cariño, puedo explicártelo todo, empezó él. ¿El qué exactamente? ¿Cómo ha estado robando los diseños de otras personas? ¿O cómo te has gastado el dinero de tu mujer en regalos para tu amante? Mire, todo esto se puede arreglar. Encontraré el dinero. Compraremos un piso. Peyton se rió amargamente. ¿Qué dinero, Garrett? No tienes nada. Estás en bancarrota. Tu reputación está arruinada y vives en un hotel barato porque ni siquiera puedes volver a casa. Pero nos queremos. Había desesperación en su voz. ¿Amor? Yo amaba a un arquitecto de éxito que podía proporcionarme un cierto nivel de vida. ¿Qué eres ahora? Apagó el teléfono y se sirvió un whisky. Había sido un día difícil. Tenía que dar explicaciones a su padre, furioso por el escándalo. Todos sus planes se desmoronaban, su propia galería, su estatus en la comunidad, el futuro que tan cuidadosamente había planeado. Garrett se presentó en la galería al día siguiente. Tenía un aspecto horrible, traje arrugado, ojeras, barba incipiente. «Por favor, escúchame», comenzó. «Seguridad», Peyton gritó. «Escolten a este caballero fuera. No pueden hacer eso, después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Hubo mentiras entre nosotros, Garrett. Le mentiste a tu esposa, me mentiste a mí, le mentiste a todos a tu alrededor. Y ahora la verdad ha salido a la luz». Lo sacaron bajo los brazos, y ella se encerró en su despacho y rompió a llorar. No por amor, sino por humillación. Toda la ciudad hablaba de la historia, su nombre manchado, su carrera en peligro. Esa noche le escribió un último mensaje. «No intentes contactar conmigo, jamás, si no, te demandaré por acoso». Garrett estaba solo, completamente solo. Su mujer le había echado de casa, su amante le había dado la espalda. Sus amigos evitaban su compañía. Estaba sentado en una habitación de hotel barato, mirando la ciudad por la ventana sucia. Todo lo que había construido a lo largo de los años se había derrumbado como un castillo de naipes. Reputaciones, carreras, relaciones, todo convertido en polvo. Sacó su teléfono y abrió las fotos. Imágenes de él con Peyton, sus viajes juntos, momentos felices. Todo era falso, construido con mentiras y el dinero de otros. Y en algún lugar de la ciudad, su mujer, Rachel, celebraba una victoria. Ella era más inteligente, más fuerte, más calculadora. Ella solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. «Lo he perdido todo», susurró en el vacío de la habitación. Absolutamente todo. Las facturas del hotel estaban sobre la mesa. Tenía que desalojar la habitación en 3 días. No había dinero para un nuevo lugar donde vivir, tarjetas de crédito bloqueadas, cuentas vacías, sin trabajo. El teléfono estaba en silencio. Peyton no había devuelto los mensajes. Rachel había cambiado de número. Antiguos compañeros de trabajo fingían no conocerle. La soledad era ensordecedora. Abrió el portátil y empezó a leer noticias sobre él. Cada artículo, cada comentario era como una puñalada. Fraudulento, plagiador, tramposo. Las palabras le golpeaban en las sienes y no le dejaban dormir. Alguien hablaba en voz alta en el pasillo del hotel. Garrett se estremeció. No hacía mucho había vivido en una casa lujosa donde no se oía a los vecinos. Ahora era su realidad. Hoteles baratos hasta que se le acabara el dinero. Intentó llamar a antiguos clientes, pero nadie cogía el teléfono. Escribió a sus antiguos socios, pero no le contestaron. Era como si le hubieran apartado de la vida de la ciudad que acababa de ponerse a sus pies. «Qué rápido se desmoronan las cosas», pensó, mirando su reflejo en el espejo empañado del cuarto de baño. 10 años de matrimonio, 1 año de romance, 20 años de carrera, y todo se esfuma en cuestión de días. Ella había elegido el Ritz para la reunión, el lujoso restaurante del último piso, donde una vez habían celebrado su 5º aniversario de boda. Garrett se presentó con el único traje que le quedaba. Los demás estaban en casa, donde ahora no tenía acceso.
Rachel ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido negro de Chanel, con un collar de perlas al cuello, el mismo falso que había llevado el día que se conocieron. El camarero acababa de traerle una copa de Chardonnay. «Siempre te han gustado estas vistas», dijo Garrett, sentándose frente a ella. «Sí, desde aquí se ve toda la ciudad, cada edificio, cada calle, incluidos esos diseños que robaste a otros arquitectos». Arrugó la nariz, pero guardó silencio. Rachel dio un sorbo a su vino y lo miró detenidamente. Demacrado, envejecido, con la mirada perdida. ¿Dónde estaba el brillante arquitecto con el que se había casado? «¿Por qué me has llamado?», preguntó al fin. «Quiero contarte una historia. Sobre una mujer que vivió con un hombre durante 10 años, pensando que era talentoso, honesto, cariñoso. Entonces un día olió el perfume de otra persona en su camisa». Garrett bajó los ojos. Al otro lado de la ventana se encendían las luces nocturnas de la ciudad, la misma que hacía poco había aplaudido sus proyectos. «¿Sabes qué fue lo más difícil?», continuó. «No rastrear tus encuentros con Peyton, no encontrar pruebas de plagio, no sacar el dinero de tus cuentas. Lo más difícil fue sonreír cada noche y preguntarte cómo te había ido el día, sabiendo que cada palabra que decías era mentira». «¿Puedo explicarlo?». «No, no puedes, pero yo te lo explicaré. Te explicaré cómo metódicamente, día tras día, tracé un plan para destruirte. Cómo reuní cada detalle, cada prueba, cómo esperé el momento perfecto para atacar». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «Aquí están las copias de todos los documentos. Tus transferencias a Peyton, facturas de hotel, comparaciones de proyectos. Quiero que sepas que tu caída no fue un accidente. Fue un espectáculo cuidadosamente planeado». Garrett hojeó los papeles. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué no un simple divorcio?». Rachel se rió, suavemente, casi con dulzura. «Porque te merecías más que eso. No solo me engañaste, traicionaste todo aquello en lo que creía, nuestro amor, nuestro futuro, nuestra sociedad. Me mentiste, te gastaste el dinero que compartíamos en una amante, robaste las ideas de los demás. Un simple divorcio habría sido una salida demasiado fácil». «Te quería», susurró. «No, cariño. Amabas la idea de poseerme, una esposa exitosa, hermosa y devota. ¿Cómo amabas la idea de ser un gran arquitecto sin suficiente talento? ¿Cómo amabas a Peyton, comprándole regalos con mi dinero?». Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas goteaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Y ahora qué? Firmas los papeles del divorcio. Vas a darme todo lo que te queda. Y vas a desaparecer de mi vida. Para siempre. ¿Y si me niego? Tengo muchos más documentos interesantes. Sobre sobornos a funcionarios, sobre permisos de construcción falsos. ¿Quieres ver lo profundo que he cavado?». Sacudió la cabeza. La derrota se leía en sus ojos. «¿Sabes?», dijo Rachel poniéndose en pie. «Te estoy agradecida. Me has demostrado de lo que soy capaz. Nunca pensé que podría planear y ejecutar una venganza tan perfecta». Puso un sobre la mesa. «Aquí están los papeles del divorcio y mis condiciones. Tienes 3 días. Adiós, Garrett. Espero que encuentres un trabajo que se ajuste a tus verdaderos talentos». Salió del restaurante sin mirar atrás. La lluvia había arreciado, pero no abrió el paraguas. Quería sentir esa frescura, esa limpieza. Garrett permaneció sentado a la mesa mirando la carpeta. 10 años de su vida apiñados en unas cuantas hojas de papel. 10 años de mentiras que lo habían arruinado todo. Su teléfono vibró en el bolsillo. El último mensaje de Peyton. «Deja de llamarme. Estoy prometida». Sonreía amargamente. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. 6 meses después del divorcio, las vidas de todos los implicados en el drama cambiaron radicalmente. A Rachel la habían ascendido en el banco. Sus dotes analíticas y de planificación estratégica no habían pasado desapercibidas. Ahora dirigía el departamento de análisis financiero y su nombre aparecía regularmente en la prensa económica. Vendió la casa de Brooklyn, demasiados recuerdos, y compró un ático en Manhattan. Por las tardes se asomaba a las ventanas panorámicas que daban a la ciudad y pensaba en cómo una decisión podía cambiar toda una vida. A diferencia de muchas mujeres divorciadas, Rachel no sentía amargura ni arrepentimiento.
Los acontecimientos del último año le habían enseñado a apreciar su propia fuerza. Había empezado a hacer yoga, se había apuntado a clases de arte e incluso había planeado un viajecito a Europa sola, como siempre había soñado. Garrett, en cambio, iba cuesta abajo. Tras el escándalo del plagio, ningún estudio de arquitectura serio quería hacer negocios con él. Interrumpía encargos aleatorios de diseño de interiores en los suburbios, viviendo en un pequeño piso alquilado en Queens. Su traje, antaño impecable, ahora parecía siempre desaliñado y su pelo canoso. De vez en cuando se pasaba por un bar cercano a su antigua oficina y contaba a quien quisiera escucharle lo exitoso que había sido una vez. Pero cada vez había menos gente dispuesta a escucharle. Como era de esperar, Peyton se recuperó rápidamente del golpe a su reputación. Su padre utilizó sus contactos para encubrir el escándalo y consiguió a su hija un trabajo en una prestigiosa galería de Londres. 3 meses después, se casó con un marchante de arte británico, y las crónicas sociales se llenaron de fotografías de la fastuosa boda. La sociedad, ávida al principio de detalles escandalosos, fue perdiendo interés por la historia. Hubo nuevos dramas, nuevos héroes, nuevas caídas. La historia de Garrett Holloway se convirtió en un ejemplo más de cómo la ambición y las mentiras pueden arruinar una carrera. En los círculos profesionales, sin embargo, su nombre se ha convertido en un nombre familiar. No hagáis un Holloway, se decía a los jóvenes arquitectos, insinuando que el plagio era inaceptable. Su historia se estudiaba en los cursos de ética profesional como ejemplo de cómo no hacer negocios. Rachel recibía a veces cartas de mujeres que no conocía y que habían pasado por situaciones similares. Le agradecían su ejemplo de fortaleza y dignidad. Algunas le pedían consejo, pero su respuesta era siempre la misma. Cada historia es única, y cada mujer tiene que encontrar su propio camino. Un día se encontró por casualidad con Peyton en el aeropuerto. Se saludaron en silencio y se separaron. Ambas se dieron cuenta de que se habían convertido en partícipes de una historia que las cambió para siempre. Garrett intentó ponerse en contacto con Rachel varias veces. Envió cartas de disculpa. Intentó transmitir mensajes a través de amigos comunes. Ella no había respondido. Algunas heridas era mejor no tratarlas. Pasó el tiempo, y poco a poco, la urgencia de los acontecimientos fue desapareciendo. Rachel ya no se despertaba por las noches con recuerdos de traición. Garrett dejó de buscar excusas para sus actos. Peyton aprendió a responder a las preguntas incómodas sobre el pasado con una elegante sonrisa. Pero cada uno de ellos aprendió una lección diferente de la historia. Rachel se dio cuenta de que la fuerza de carácter es más importante que los adornos del éxito. Garrett se dio cuenta de que lo que se construye sobre mentiras tarde o temprano se desmorona. Y Peyton simplemente aprendió a elegir mejor a los hombres. En su diario, Rachel escribió: "A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de quién eres en realidad. Estoy agradecida por la experiencia, me hizo más fuerte, pero me alegro de que ese capítulo de mi vida se haya cerrado para siempre". Exactamente un año después, Rachel estaba sentada en el mismo restaurante Ritz, donde había tenido lugar su última conversación con Garrett. Solo que ahora estaba aquí sola, celebrando su aniversario personal. Un año de una nueva vida. En ese año habían cambiado muchas cosas. No solo se había hecho cargo de un departamento del banco, sino que había creado su propia empresa de consultoría especializada en planificación financiera. Irónicamente, la mayoría de sus clientes eran mujeres que querían proteger su patrimonio. Su nuevo ático iba adquiriendo personalidad poco a poco. No había rastros de su vida anterior. Todos los objetos, cuadros y muebles los había elegido ella misma, guiada únicamente por su propio gusto. Estaba especialmente orgullosa de la biblioteca, donde había reunido una colección de libros raros sobre finanzas y arte. Fue en la librería donde se encontró por casualidad con Garrett. Había envejecido notablemente, con una mirada demacrada. El traje barato de hombros descubiertos no hacía más que acentuar su decadencia. «Rachel», dijo en voz baja. «Estás preciosa». «Gracias», respondió ella con calma. «¿Cómo te va?» Intentando empezar de nuevo, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de construcción, haciendo proyectos de garajes y dependencias. Había tal añoranza de la grandeza pasada en su voz que por un momento ella sintió pena por él. Pero solo por un momento. «Me alegro de que hayas encontrado un trabajo que se adapte a tus habilidades»,
dijo y pasó de largo, sintiendo que él la seguía con la mirada. En casa, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. El encuentro le trajo recuerdos, pero no dolor. Había hecho lo correcto, y no se trataba de venganza, sino de justicia. Ahora tenía nuevos planes. Ampliar su negocio, una serie de conferencias para mujeres sobre educación financiera, tal vez un libro sobre cómo protegerse de las estafas en las relaciones. La vida le abría nuevos horizontes. En su diario escribió: "Un año después me doy cuenta de que todo lo que pasó era necesario. A veces tienes que pasar por el dolor y la traición para encontrar tu verdadero camino. Ya no soy una víctima de las circunstancias. Soy la autora de mi vida". Cerró el diario y se sirvió un vaso de vino. Fuera de la ventana nevaba ligeramente, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Un nuevo año, nuevas oportunidades. Un nuevo capítulo de la vida. La vieja historia se había cerrado para siempre. Había un futuro por delante, y solo le pertenecía a ella. Rachel construyó metódicamente su futuro como antes había construido un plan de venganza. Solo que ahora cada paso no era hacia la destrucción, sino hacia la creación. Su empresa de consultoría iba a ser algo más que un negocio. Planeaba crear una comunidad de mujeres con conocimientos financieros que pudieran protegerse a sí mismas y proteger sus intereses. Sus planes incluían una serie de seminarios, dinero y poder sobre cómo construir la independencia financiera. Quería prestar especial atención a los programas educativos, cursos sobre inversión, gestión de activos, protección del capital, todo lo que a ella misma le había ayudado en el pasado. Ya estaba en conversaciones con varios clubes empresariales de mujeres para cooperar. El libro que empezó a escribir iba a ser algo más que una historia de venganza. Sería una guía de supervivencia en un mundo en el que las relaciones y el dinero a menudo se entrelazan de las formas más impredecibles. El título provisional era Venganza Financiera: cómo protegerse y proteger su patrimonio. En su vida personal, planeaba viajes no románticos, sino de negocios combinados con el estudio del arte y la arquitectura. París, Milán, Londres. Estas ciudades la atraían no por sus boutiques de moda, sino por sus oportunidades de desarrollo e inversión. Su ático iba a convertirse no solo en un lugar donde vivir, sino en una especie de salón, donde las mujeres de éxito pudieran intercambiar experiencias e ideas. Ya estaba planeando una serie de veladas dedicadas al arte de la inversión y la estrategia financiera. Y en algún lugar de esos planes había sitio para un nuevo amor, pero ahora lo tenía claro. El amor debe ser una asociación entre iguales, no un juego de superioridad. Ya no iba a sacrificarse por las ambiciones de otro. El futuro estaba ante ella como una pizarra en blanco, y sabía exactamente qué tipo de historia quería escribir en ella.